Me llamo Abigail Patterson y tengo 34 años. Construí un negocio de $22 millones partiendo de nada más que una idea y determinación. Sin título universitario, solo trabajo duro y visión. Y aún así, después de haber mantenido económicamente a mi familia durante años, mi padre seguía llamándome una fracasada y me echó de sus vidas. Qué irónico que el éxito no siempre signifique respeto en algunas familias. Hoy, mientras observo las olas desde mi casa en la playa de Florida, por fin estoy en paz con mis decisiones. El camino hasta aquí no fue fácil, pero valió cada lágrima y cada triunfo. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Dale al botón de suscribirte y acompáñame mientras comparto cómo perder a mi familia en realidad me liberó. Crecí en Cedar Rapids, Iowa, un lugar donde los valores tradicionales están profundamente arraigados y la educación se considera el único camino legítimo hacia el éxito. Mi padre, Robert Patterson, trabajó como contable en la misma empresa durante 30 años. Llevaba su licencia de CPA como una insignia de honor, recordándonos constantemente que la educación es lo único que nadie te puede quitar. Mi madre, Helen, enseñaba inglés en el instituto y compartía la misma devoción por los títulos académicos. Su mantra era simple: ve a la escuela, saca buenas notas, entra en una universidad respetable y consigue una carrera estable. Desde 1900 de niña sentí que mi camino sería distinto. Mientras mis padres soñaban con criar a una doctora o a una abogada, yo vendía pulseras de la amistad hechas a mano a mis compañeros de cuarto grado. A los 12, ya tenía el puesto de limonada más rentable del vecindario, experimentando con combinaciones de sabores y aprendiendo por qué algunos clientes estaban dispuestos a pagar precios premium. Es lindo por ahora, decía mi madre, pero esos proyectitos no van a pagar las cuentas cuando seas adulta. La secundaria trajo más de la misma tensión. Mientras yo vendía fundas personalizadas para celulares y ganaba lo suficiente como para comprarme mi primer coche al contado, mis padres se enfocaban en mi preparación para el SAT y en mis solicitudes universitarias. Mantuve calificaciones decentes, suficientes para entrar en la universidad estatal, pero mi corazón no estaba en el mundo académico. Estaba en crear, vender, conectar con clientes. Primero saca tu título, insistía mi padre cada vez que le compartía una nueva idea de negocio, y después, si todavía quieres, puedes jugar a ser empresaria. Para complacerlos, me matriculé en la Universidad Estatal como estudiante de Administración de Empresas. No se me escapaba la ironía de estar estudiando negocios en un aula mientras deseaba desesperadamente construir uno en el mundo real. Para ayudar a pagar la matrícula, conseguí un trabajo en una tienda minorista local vendiendo accesorios para mujeres. Fue ahí donde todo cambió. Noté un patrón en las quejas de las clientas sobre las compras online, en particular la desconexión entre lo que veían en las fotos y lo que recibían en casa. La idea me golpeó como un tren de carga, una plataforma donde mujeres reales, con diferentes tipos de cuerpo, pudieran ver cómo lucía la ropa en alguien con su misma figura antes de comprar. El concepto me obsesionó. Pasaba cada momento libre investigando, planeando y construyendo un prototipo básico de la página web. Mis calificaciones empezaron a bajar a medida que mi proyecto de pasión demandaba más atención. A mitad del tercer año, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Senté a mis padres en la mesa de la cocina y les dije que iba a dejar la universidad para dedicarme a mi idea de negocio a tiempo completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Absolutamente no, dijo finalmente mi padre, con una voz inquietantemente tranquila. Ninguna hija mía va a tirar su educación por la borda por una fantasía de Internet. Mi madre comenzó a llorar. Abigail, por favor, no arruines tu vida. Estás tan cerca de terminar. Pero ya lo había decidido. Al día siguiente, me retiré de mis clases y usé el reembolso de la matrícula como capital inicial para lo que eventualmente se convertiría en Try Before, mi plataforma de comercio electrónico. La reacción fue brutal. Mis padres apenas me hablaron durante semanas, y cuando lo hacían, era para expresar decepción o preguntarme cuándo iba a entrar en razón. Me mudé de su casa a un diminuto estudio que también servía como mi oficina.
El espacio era tan reducido que tenía que plegar el futón cada mañana para hacer sitio a mi escritorio. Esos primeros días fueron un torbellino de jornadas de trabajo de 18 horas, fideos instantáneos y pura determinación. Construí la primera versión del sitio yo sola, aprendiendo a programar con recursos gratuitos en línea. Convencí a boutiques, locales de que me permitieran fotografiar su ropa en voluntarias de diferentes tallas, a cambio de publicidad gratuita. Cada noche me dormía con el brillo del portátil en la cara, agotada pero emocionada. 3 meses después, el sitio salió. En línea. La primera venta llegó 2 días después. Luego otra. Y después 10 más. Para el 6.º mes ya procesábamos más de 50 pedidos diarios. Había contratado a mi primera empleada a tiempo parcial, una fotógrafa llamada Rachel que creía en la visión tanto como yo. Al cumplir el primer año, invité a mis padres a ver la pequeña oficina que había alquilado. Pensé que ver la manifestación física de mi sueño podría ayudarlos a entender. «Está bien», dijo mi madre con cautela mientras observaba el modesto espacio. Mi padre asintió con rigidez. «¿Cuánto estás ganando después de gastos?» Cuando le mostré los libros, vio que en realidad ya éramos rentables, algo raro en una startup de nuestra edad. Él simplemente dijo: «Esperemos que dure. Aún no es tarde para volver y terminar tu carrera». Aquella noche lloré hasta quedarme dormida, no por tristeza, sino por frustración. Estaba construyendo algo real, algo que ayudaba a las mujeres a sentirse seguras con sus compras, y aún así no era suficiente. Pero al amanecer me sequé las lágrimas y volví al trabajo. Si no podía ganarme su aprobación, al menos me probaría a mí misma que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía entonces era que el éxito financiero solo ampliaría la brecha entre nosotros, o que la hija que consideraban una decepción algún día sería su salvadora económica. La transición de startup a empresa real ocurrió tan gradualmente que a veces ni siquiera notaba los hitos hasta que ya habían pasado. Un día trabajaba sola. Al siguiente, tenía 5 empleados apretujados en nuestra pequeña oficina, el aire acondicionado luchando por mantenerse al día con el calor corporal, y las computadoras zumbando. El concepto de Tribe resonó profundamente con mujeres cansadas de las decepciones del comercio electrónico. Nuestra plataforma permitía a las usuarias subir sus medidas y ver la ropa modelada por mujeres con tipos de cuerpos similares. Lo que nos hacía únicas era nuestro enfoque de cuerpos reales. Nos negábamos a usar modelos profesionales y en su lugar presentábamos a clientas reales que recibían crédito en la tienda por modelar las nuevas prendas. 18 meses después del lanzamiento, nos topamos con un obstáculo. El servidor colapsaba por el aumento de tráfico y necesitábamos capital para escalar adecuadamente. Después de 67 rechazos de inversores, muchos de los cuales sugerían que buscara un cofundador técnico, es decir, un hombre que supiera de computadoras, finalmente encontré a una creyente, Janet Kingsley, una inversionista ángel que había fundado y vendido 2 empresas tecnológicas. «Has creado algo que desearía que existiera cuando yo era joven», me dijo después de nuestra presentación. «Y lo has hecho sin quemar montañas de dinero. Eso es raro». Su inversión de $500,000 por un 15% de participación valoró a Try-Before en poco más de 3 millones. Una cifra que aún hoy me parece surrealista. Celebré cambiando los fideos instantáneos por comestibles de verdad y finalmente pagándome un salario modesto. Con la orientación y el capital de Janet, reconstruimos la plataforma desde cero, añadiendo funciones que las usuarias venían pidiendo: tecnología de prueba virtual, comparación de tallas entre marcas y una sección comunitaria donde las mujeres compartían consejos de estilo. Nuestro equipo creció a 20 personas, lo que nos obligó a mudarnos a una oficina en condiciones, con salas de reuniones y una cocina. La prensa empezó a interesarse. Primero llegaron artículos en periódicos locales de negocios, luego blogs de moda y finalmente un perfil en Fast Company destacando a fundadoras que estaban revolucionando el comercio electrónico. Cada mención mediática traía consigo una oleada de nuevas usuarias. Para el 3er año habíamos superado el umbral del $1.000.000 en ingresos. Me compré un condominio modesto, nada lujoso pero mío, y les envié a mis padres un
cheque para ayudarles con unas reparaciones del hogar que llevaban tiempo posponiendo. Lo cobraron sin hacer comentario alguno. En las reuniones familiares, mi padre todavía me presentaba como mi hija, la que no terminó la universidad. Nunca como mi hija, la que dirige una empresa tecnológica exitosa. Mi madre encontraba formas de desviar la conversación hacia los logros académicos de mis primos, la graduación en Derecho de Madison, la residencia médica de Tyler. Estamos tan orgullosos de todos ustedes. Ella decía, evitando cuidadosamente mi mirada. Una vez, en la cena de cumpleaños de mi abuela, una tía preguntó por mi negocio tras ver un artículo en su periódico local. Oh, Abigail tuvo suerte con ese asunto de Internet, intervino mi padre antes de que pudiera responder. Buen momento, buen lugar, como esos que compraron Bitcoin temprano. Me quedé sentada, paralizada por el silencio, años trabajando hasta que me ardían los ojos, aprendiendo cada aspecto del comercio electrónico y la programación, construyendo relaciones con proveedores y clientas, reducidos a la palabra suerte. Esa noche pegué una nota adhesiva en el espejo del baño. Tu valor no depende de su reconocimiento. Para el 5º año, Trib había crecido a más de 100 empleados. Nos habíamos expandido internacionalmente con sitios dedicados para Canadá, Reino Unido y Australia. Nuestra facturación alcanzaba los $8 millones anuales, con márgenes de beneficio saludables que harían envidiar a la mayoría de startups tecnológicas. El reconocimiento de la industria no tardó en llegar. Fui incluida en la lista 30 Under 30 de Forbes por innovación en retail. Ganamos un premio Webby a la mejor experiencia de compra. CNBC me presentó en un especial sobre emprendedores autodidactas. Enviaba a mis padres enlaces de cada artículo, cada anuncio de premio, cada aparición televisiva. A veces respondían con un breve bien o felicidades. La mayoría de las veces, silencio. En mi reunión del instituto, antiguos compañeros se me acercaban con admiración y preguntas sobre emprendimiento. Mi ex profesor de economía me pidió que hablara a sus estudiantes sobre desarrollo empresarial. A ojos de mi ciudad natal, me había convertido en una especie de historia de éxito. Todo el mundo parecía reconocer lo que había construido. Todos, excepto las 2 personas cuya aprobación más había deseado. Al cumplir 6 años, la valoración de Tribe había escalado a 15 millones. Nos habíamos mudado a una oficina premium en el centro de Cedar Rapids, con paredes de ladrillo, visto y planta abierta, el tipo de espacio que antes parecía un sueño inalcanzable. Mi equipo ahora incluía mentes brillantes de todo el país, muchas de las cuales se habían trasladado expresamente para trabajar con nosotros. Me compré una casa, nada extravagante para los estándares de los ricos, pero ciertamente agradable, en una comunidad junto al lago a 20 minutos de casa de mis padres. Pensé que la cercanía física tal vez cerraría la distancia emocional. No fue así. Debe ser bonito poder pagar todo esto sin préstamos estudiantiles, comentó mi padre durante su única visita, señalando mi sala con vista al agua. El comentario dolió, pero ya me había acostumbrado a esas pequeñas punzadas. Lo que no podía anticipar era cuán rápido pasaría de ser una decepción a convertirse en salvavidas financiero para mis padres, o cuán poco cambiaría eso su percepción de mí. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en plena reunión de estrategia cuando mi asistente murmuró, ¿tu madre? Y me tendió el teléfono. Mamá nunca llamaba en horario de trabajo. Han despedido a papá, dijo sin rodeos, su voz tensa de ansiedad. Recortes presupuestarios. Después de 30 años, a los 58, mi padre estaba desempleado. La firma contable a la que dedicó su carrera había sido adquirida por una empresa más grande y estaban racionalizando operaciones. Su puesto fue considerado redundante. ¿Qué puedo hacer?, pregunté de inmediato. El silencio al otro lado lo dijo todo, el orgullo luchando contra la necesidad. Estaremos bien, dijo al fin. Solo quería que lo supieras. Pero no estaban bien. En 2 meses, sus ahorros se habían agotado. Mi padre luchaba por encontrar trabajo. Tenía demasiada experiencia para puestos básicos y era demasiado especializado para moverse lateralmente. Mientras tanto, mi madre empezó,
a sufrir migrañas severas que finalmente llevaron a un diagnóstico que requería tratamiento especializado que su seguro apenas cubría. No esperé a que me lo pidieran. Simplemente actué. Primero pagué lo que quedaba de su hipoteca, $16.700 que liberaron $1.500 al mes en gastos. Cubrí las facturas médicas de mi madre y concerté citas con especialistas no cubiertos por el seguro. Cuando su coche de 12 años se averió, hice que les entregaran un SUV nuevo en la puerta de su casa. No podemos aceptar esto, dijo mi padre con rigidez cuando fui a visitarles. Sí pueden, y lo harán, respondí. Considérenlo una forma de devolverles lo que hicieron al criarme. Tomó las llaves. Lo que comenzó como asistencia de emergencia evolucionó en apoyo financiero regular. Establecí una transferencia mensual a su cuenta, suficiente para cubrir servicios, alimentos y seguros. Cuando su cocina necesitó reformas, las pagué. Cuando el techo comenzó a gotear, lo reemplacé. Durante ese mismo periodo, mi hermano menor Mark fue aceptado en una universidad privada costosa. Sin que nadie lo discutiera, cubrí su matrícula, alojamiento y manutención. Para la boda de 1900, mi hermana Emma, escribí un cheque que permitió una celebración que nuestros padres ya no podían costear. El dinero fluía en una sola dirección, de mi cuenta bancaria a las necesidades de mi familia. Pero el reconocimiento de lo que eso significaba nunca tomó el mismo camino. El negocio debe ir bien, comentaba mi madre al depositar mis cheques, como si el dinero apareciera por arte de magia en lugar de venir de años de esfuerzo continuo. Dios provee, decía mi padre en las cenas familiares, que por cierto yo pagaba, olvidando convenientemente que en esa ecuación yo era el instrumento de esa provisión. En una reunión navideña, lo escuché decir a unos parientes: «Es solo temporal hasta que me recupere. Abigail está bien por ahora con su tiendita de Internet». Tiendita de Internet. Una empresa valorada en $15 millones, con alcance internacional, reducida a un pasatiempo. Mi hermana Emma notó mi expresión y me apretó la mano debajo de la mesa. «Ellos no entienden lo que has construido», susurró. «Pero yo sí. Es increíble, Abby». Ese pequeño reconocimiento significó más de lo que ella jamás sabrá. A medida que Tribe seguía creciendo, también lo hacía la dependencia económica de mi familia hacia mí. Papá finalmente encontró trabajo, como consultor a medio tiempo, pero ganaba una fracción de su antiguo salario. Los problemas de salud de mamá le impedían volver a enseñar a tiempo completo. Me convertí en el banco familiar no oficial, la fuente de fondos para emergencias, reparaciones del hogar, pagos de coche y dinero para vacaciones. Y sin embargo, en las conversaciones familiares, mi empresa seguía siendo esa cosa en Internet o el proyectito de Abigail. Mis padres aceptaban mi dinero mientras despreciaban simultáneamente su origen. La disonancia cognitiva era asombrosa. En una cena de domingo, después de que mi padre pasara 20 minutos lamentándose de que los jóvenes de hoy no entienden el valor de la educación, finalmente abordé el tema. «Papá, ¿te das cuenta de que mi empresa ahora emplea a más de 150 personas y que proyectamos 12 millones en ingresos este año?» Él levantó la vista de su asado, que yo había pagado, y sonrió condescendientemente. «Eso está bien, querida, pero esos negocios por Internet van y vienen. ¿Qué pasa cuando todo desaparezca? Al menos tu hermano tendrá su título de ingeniería como respaldo». Aparté el plato. Se me había ido el apetito. He estado dirigiendo este negocio por Internet durante 7 años. No va a desaparecer. «No te pongas a la defensiva», intervino mi madre. «Solo estamos preocupados por tu futuro». La ironía casi me hizo reír. Les preocupaba mi futuro mientras vivían de mi presente. Comencé a comprender una verdad, dolorosa. El apoyo económico que brindaba no nos estaba acercando. Si acaso, creaba una dinámica extraña donde mis logros debían minimizarse para que su visión del mundo, la educación como único camino al éxito, pudiera mantenerse intacta. Reconocer que mi camino había llevado a un éxito financiero mayor que el suyo significaría cuestionar creencias fundamentales para las que no estaban preparados. Y así, manteníamos esta extraña danza. Yo continuaba apoyándolos financieramente,
Y ellos seguían tratándome como a una niña con suerte que jugaba a ser empresaria. Ese arreglo tuvo un costo emocional del que no fui plenamente consciente, hasta que todo se vino abajo el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias siempre había sido un gran evento en la casa de los Patterson. Este año no fue la excepción, a pesar de que yo estaba pagando el pavo de crianza especial, los vinos premium y todos los acompañamientos. Incluso había financiado la reciente renovación del comedor que exhibía la vajilla y cristalería antigua de mi madre. La casa olía a salvia y mantequilla mientras llegaban los parientes. Tías, tíos, primos, mis hermanos y sus parejas. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, emocionada por tener un día fuera de la oficina. Try Before estaba en plena temporada alta, con el Black Friday y las compras navideñas a la vuelta de la esquina, pero la familia venía primero. Estaba en la cocina, colocando panecillos en una canasta, cuando escuché la voz de mi padre desde Minnombshim, en la sala. Hablaba con mi tío Philip, sin darse cuenta de lo bien que el sonido viajaba por el conducto de calefacción. Claro que la empresita de Abigail va bien ahora, decía. Pero solo tuvo suerte con el momento. No valdría nada si su negocio fracasara. No tiene educación a la que recurrir, ya sabes. Mis manos se congelaron a medio movimiento. La crueldad casual de su juicio, dicha con tanta naturalidad, me revolvió el estómago. Parece bastante exitosa para mí, respondió el tío Philip. ¿No ganó un premio importante hace poco? Hoy en día cualquiera gana premios, respondió mi padre con desdén. ¿Pero qué ha logrado realmente? Sin título, sin credenciales de... Verdad, solo tuvo suerte con una página web. Dejé la canasta antes de dejarla caer, con las manos temblando levemente. 7 años de jornadas de 18 horas. 7 años resolviendo problemas, haciendo nómina, creando oportunidades para otros. 7 años apoyando al mismo hombre que ahora menospreciaba todo lo que había construido. Desde el comedor adyacente, escuché la voz de mi madre sumándose a la conversación. Nos preocupa la estabilidad futura de Abigail. El Internet es tan impredecible. No es como Jessica o Linda, comentó, refiriéndose a mi prima, que había terminado la escuela de medicina. Deben estar tan orgullosos de su logro. Oh, claro que sí, respondió mi madre con calidez. Una doctora en la familia, eso sí es algo, a diferencia, claro, de lo que yo había creado. Me movía mecánicamente en los preparativos de la cena, una extraña insensibilidad apoderándose de mí. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, me sentí observando a mi familia como si los viera, desde lejos. Estas personas que me habían conocido toda la vida y sin embargo de algún modo no podían verme realmente. A mitad de la comida, en una pausa de la conversación, decidí compartir una noticia que había estado guardando. Tengo un anuncio, dije dejando el tenedor. Try Before ganó el Premio Nacional a la Innovación en Retail la semana pasada y he recibido una oferta de adquisición por $22 millones. Un momento de silencio atónito siguió. ¿22 millones? Preguntó finalmente. Mi hermano Mark, con los ojos abiertos de par en par, asentí. Aún no he decidido si la aceptaré, pero sí, esa es la oferta. La mesa estalló en preguntas emocionadas y exclamaciones, de todos, excepto de mis padres. Mi padre continuó comiendo como si no hubiera dicho nada más importante que un cambio en el clima. Mi madre esbozó una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. ¿Y qué harías con tanto dinero?, preguntó finalmente mi padre, con un tono que insinuaba que yo no podía tener una respuesta sensata. Bueno, para empezar, he estado considerando expandirme a un nuevo segmento de mercado. Comencé. Tal vez cualquiera podría tener suerte así. Me interrumpió, dejando el cuchillo con precisión. ¿Qué harás cuando todo desaparezca? Aún no tienes educación. La mesa quedó en silencio. Ni siquiera el tintinear de los cubiertos se oyó. Robert, murmuró incómoda mi tía Linda. Pero él no había terminado. Es cierto. Jessica ha construido algo real con su título médico. Eso es un futuro. Este dinero de Internet solo es temporal. Lo miré. Algo se rompió dentro de mí, después de años de contenerme con cuidado. ¿Temporal? Papá, he dirigido esta empresa durante 7 años. Empleo a más de 150 personas. He cambiado la forma en que las mujeres compran ropa en línea. Solo nos preocupa tu estabilidad.
interrumpió mi madre, como siempre, tratando de mantener la paz. Tu prima Jessica ahora es doctora. Eso es para siempre. Esa comparación fue la gota que colmó el vaso. Jessica es brillante, y no me siento alegra por ella, dije con calma. Pero ¿por qué no pueden alegrarse también por mí? ¿Por qué lo que he construido no es suficiente? Porque no es real, espetó mi padre. Es solo una tontería de Internet, que podría desaparecer. Mañana. ¿No es real? Sentí una extraña calma, mientras años de frustración reprimida se cristalizaban en claridad. No es real la hipoteca que pagué por ustedes. ¿No son reales las facturas médicas de mamá que cubrí? ¿No es real la matrícula universitaria de Mark? ¿No es real esta renovación? El rostro de mi padre se tornó rojo oscuro. ¿Cómo te atreves a echarnos eso en cara? Nunca pedimos tu caridad. No fue caridad, papá. Fue apoyo. De una hija que ama a su familia a pesar de nunca sentirse suficiente para ella. Nunca dijimos que no eras suficiente, protestó mi madre débilmente. No hacía falta que lo dijeran. Lo demostraron cada vez que despreciaron mi negocio llamándolo suerte, cada vez que lo tacharon de temporal o cuestionaron su legitimidad. Mi padre empujó la silla hacia atrás, poniéndose de pie tan abruptamente que casi la tumbó. No permitiré que me hables así en mi propia casa. La casa que yo pagué, dije en voz baja. Su rostro se contorsionó de ira. ¡Fuera!, siseó. ¡Fuera de aquí, basura! Ninguna hija mía me habla así. La palabra basura resonó en el silencio atónito. Mi madre soltó un suspiro ahogado, pero no dijo nada para defenderme. Mis hermanos me miraban en shock. Me levanté lentamente, dejando la servilleta al lado del plato. Una basura que construyó una empresa de 22 millones y mantuvo a su familia durante años. Interesante definición. Miré alrededor de la mesa, a los rostros de mi familia extendida, testigos de esta implosión. Algunos parecían avergonzados, otros incómodos. Nadie dijo nada. Me voy, dije, con la voz firme a pesar del terremoto, interno. Pero dejemos algo claro. No me están echando por faltarles al respeto. Me están echando porque por fin dejé de aceptar el suyo. Salí del comedor, atravesando el vestíbulo con los nuevos pisos de madera que yo había pagado, y crucé la puerta principal. En mi coche, con las manos temblando sobre el volante, finalmente dejé que salieran las lágrimas. 7 años buscando aprobación de personas incapaces de darla. 7 años demostrando mi valor a quienes ya habían decidido que mi camino no tenía valor. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, aún no sabía que ese punto de quiebre se convertiría en mi punto de liberación, que a veces los rechazos más dolorosos conducen a las libertades más necesarias. Solo sabía que algo había terminado, y que a pesar del dolor aplastante en el pecho, por fin había defendido mi verdad. Esa noche la pasé en una habitación, de hotel, alternando entre lágrimas y una extraña insensibilidad hueca. Por la mañana, mis ojos estaban hinchados, pero mi mente había alcanzado una claridad antinatural. Me tomé un día personal, el primero en meses, y me senté junto a la ventana, observando la nieve caer sobre el estacionamiento del hotel. Mi teléfono había explotado con mensajes de mi hermana Emma. Papá se pasó de la raya. ¿Estás bien? De mi hermano Mark. Eso fue una locura, llámame. Incluso de la tía Linda. Tu padre jamás debió hablarte así. Notablemente ausentes, mensajes de mis padres. Al mediodía llamé a mi mejor amiga Miranda, que se había mudado a Boston años atrás, pero seguía siendo mi ancla emocional. ¿Te llamó basura?, repitió tras escuchar lo ocurrido. Abby, eso no es solo una falta de respeto, es crueldad. Tal vez no debí mencionar el dinero, dije, aún encontrando formas de culparme. Basta, dijo Miranda con firmeza. Solo dijiste la verdad. Lleva años aceptando tu dinero mientras menosprecia tu éxito. Eso no es amor, Abby. Es explotación. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Explotación? ¿Había permitido que me usaran? Pero son mis padres, susurré. Se supone que debo ayudarlos. Ayudarlos sí. Someterte al abuso emocional no. Su voz se suavizó. Cariño, ¿dejarías que una amiga o empleada,
tuya fuera tratada como tus padres te tratan a ti? La pregunta flotó en el aire. Por supuesto que no. Había construido una cultura empresarial basada en el respeto y la valoración del esfuerzo. Había roto relaciones con clientes que maltrataban a mi equipo, y sin embargo, había aceptado, e incluso facilitado, esta dinámica con mi propia familia. Durante los días siguientes, hice varios intentos de reconciliación. Llamé a la casa de mis padres varias veces, dejando mensajes cuando no contestaban. Envié un correo diciendo que estaba abierta a hablar cuando ellos lo estuvieran. Incluso pasé en coche por su casa una vez, pero perdí el valor antes de tocar la puerta. Pasó una semana, luego 2. Su silencio lo decía todo. Mientras tanto, se acercaba la fecha límite de la oferta de adquisición. Los posibles compradores, una plataforma minorista más grande interesada en nuestra tecnología, necesitaban una respuesta. La cifra de $22 millones representaba años de trabajo, riesgo y visión. Proporcionaría una seguridad financiera que nunca había imaginado posible para alguien criado en un hogar de clase media del Medio Oeste. Programé una cita con la doctora Cassandra Wright, una terapeuta que había comenzado a ver ese mismo año para manejar el estrés de dirigir una empresa en crecimiento. Ahora, nuestra sesión se centraba en algo mucho más personal. Tus padres te han mostrado exactamente quiénes son y qué valoran, dijo la doctora Wright después de escuchar mi historia. La pregunta es, ¿puedes aceptar esa realidad, en lugar de seguir esperando a los padres que mereces pero que no tienes? ¿Y la adquisición? Pregunté. Una parte de mí siente que si la acepto estoy renunciando a probarles algo. Ella se inclinó hacia adelante. Abigail, llevas 7 años tratando de probarte. ¿En qué momento aceptas que la meta seguirá moviéndose? Esa noche tomé 2 decisiones. Primero, aceptaría la oferta de adquisición. Segundo, aprovecharía esta oportunidad para crear distancia, tanto física como emocional, de la dinámica tóxica familiar que había estado permitiendo. A la mañana siguiente llamé a Janet Kingsley, mi inversora inicial y ahora miembro del consejo. Acepto la oferta, le dije. Pero tengo una condición. Quiero trasladar la sede a Florida. ¿Florida?, preguntó ella. Es un cambio considerable desde Iowa. Necesito un nuevo comienzo, respondí simplemente. Janet, que se había convertido en algo así. Como una mentora a lo largo de los años, guardó silencio por un momento. Esto es por tu familia, ¿verdad? No le había contado los detalles de Acción de Gracias, pero ella era lo suficientemente perspicaz para haber notado el patrón. Con el tiempo, sí, admití. No puedo seguir intentando ganar su aprobación. Eso nunca llegará. Está afectando mi salud mental y, honestamente, mi liderazgo. No necesitas mi permiso, dijo con amabilidad. Pero para que sepas, creo que es la decisión correcta. Tanto la adquisición como la mudanza. Las ruedas se pusieron en marcha. La adquisición se estructuraría con un pago inicial y un periodo de 3 años de ganancias adicionales, durante los cuales seguiría liderando la división. Los compradores aceptaron la reubicación a Florida, ya que tenían oficinas en Miami. Durante este periodo de transición, mis hermanos me contactaron por separado. Emma llegó a mi oficina una tarde, con los ojos rojos por el llanto. Debí haber dicho algo en Acción de Gracias, dijo. Lo siento mucho, Abby. La abracé con fuerza. No es tu responsabilidad luchar mis batallas, pero has estado luchando por todos nosotros. Ella replicó. La matrícula, mi boda, las facturas médicas de mamá. Has cargado con esta familia y ellos te tratan como si fueras nada. La actitud de Mark fue diferente. Me llamó para decirme que papá le había pedido ayuda con algunos gastos. Le dije que te preguntara a ti, dijo. Él prefirió no hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Vas a cortarles el apoyo? La pregunta me sorprendió. No había tomado esa decisión conscientemente, pero me di cuenta de que después de Acción de Gracias había detenido las transferencias automáticas a su cuenta. Estoy dando un paso atrás, dije con cuidado. No pueden tratarme como si no valiera nada mientras dependen de mi apoyo financiero. Eso es justo, concedió Mark, pero Abby realmente necesitan ayuda. La vieja culpa emergió. ¿Qué tipo de ayuda? Los impuestos de la
Propiedad vencen y mamá necesita algunos tratamientos de seguimiento. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar sobre mis hombros. La parte de mí que todavía ansiaba su aprobación quería resolver el problema de inmediato, ser la buena, hija a pesar de todo. Pero las palabras de la doctora Wright resonaban en mi mente. ¿En qué momento aceptas que la meta seguirá moviéndose? Lo pensaré, le dije a Mark. Esa noche tomé una decisión que fue a la vez aterradora y liberadora. Ya no permitiría que la relación tóxica con el dinero continuara. Redacté un correo a mis padres, ya que no respondían mis llamadas, explicando que, aunque los amaba, necesitaba establecer límites saludables. No puedo seguir brindando apoyo financiero a personas que no me respetan ni respetan lo que he construido, escribí. Cuando estén listos para tener una relación, basada en el respeto mutuo, estaré aquí. Hasta entonces, necesito tomar distancia por mi propio bienestar. Envié el correo antes de perder el valor y me senté en la oscuridad de mi sala a llorar por la relación que había esperado, pero que nunca tuve. 2 días después, se finalizó el papeleo de la adquisición. El primer pago, $1.112.000 después de impuestos, fue depositado en mi cuenta. Los 10 millones restantes llegarían durante el periodo de ganancias adicionales, si se cumplían las metas. Oficialmente, era millonaria varias veces, y nunca me había sentido tan sola. Ese fin de semana, volé a Florida para empezar a buscar casa. Cuando el avión se elevó sobre el gris cielo invernal de Iowa, sentí algo inesperado debajo de la tristeza, un destello de esperanza. Quizá al salirme podría finalmente encontrar lo que había estado buscando todo el tiempo. No su aprobación, sino mi propia paz. La propiedad frente al mar no era la más grande ni la más cara del mercado, pero algo en ella me llamó la atención de inmediato. 3 dormitorios, una terraza envolvente, ventanales de piso a techo con 1900 vista al Golfo de México. No tenía nada que ver con las casas prácticas del Medio Oeste en las que crecí. Era vibrante, abierta y descaradamente hermosa. «Es perfecta», le dije a la agente tras el recorrido. «Me la llevo». La rapidez de la decisión me sorprendió incluso a mí. Después de años buscando aprobación para cada elección, la libertad de seguir mi instinto se sentía casi vertiginosamente liberadora. Cerré la compra en enero y contraté inmediatamente a una diseñadora local para que me ayudara a amueblarla. No más paredes beige ni muebles prácticos elegidos por durabilidad y no por alegría. Esta casa reflejaría quién estaba siendo, no quién me habían dicho que fuera. Colores atrevidos en las áreas comunes, le dije a la diseñadora. Lucía, quiero que el dormitorio principal se sienta como un santuario. Ella sonrió, pareciendo entender el subtexto. Comenzar de nuevo por completo, confirmé. Mientras la casa se preparaba, me concentré en la transición del negocio. La empresa, adquirente, cumplió su palabra de mantener a nuestro equipo intacto, aunque aproximadamente 1/3 eligió no mudarse a Florida. Para quienes sí se trasladaron, organicé paquetes de reubicación generosos y alojamiento temporal. Nuestras nuevas oficinas en Tampa eran modernas y luminosas, con vistas a la bahía y una energía que parecía alineada con nuestro próximo capítulo. La empresa matriz nos dejó operar con independencia, valorando que nuestra cultura única era parte del éxito de Tribe Before. Para marzo, ya estaba instalada en mi nuevo hogar y encontrando mi ritmo en este entorno desconocido pero acogedor. El sol perpetuo parecía apropiado metafóricamente, una luz literal. Después de años a la sombra de la desaprobación, hice esfuerzos conscientes por construir un círculo social. Me inscribí en una clase de yoga junto a la playa. Asistí a eventos de networking local e incluso intenté clases de paddle surf, donde pasaba más tiempo cayendo al agua que sobre la tabla. La instructora, una mujer relajada llamada Diane, se convirtió en mi primera amiga local. «Tienes que dejar de pensar tanto», me aconsejó en una sesión particularmente frustrante. «Tu cuerpo sabe qué hacer si tu mente se hace a un lado». Ese comentario me pareció aplicable a más que solo el paddle surf. Cuando la primavera dio paso al verano, mi nueva vida tomó forma. Establecí una rutina que priorizaba el equilibrio, algo que nunca me había permitido en Iowa.
Las mañanas comenzaban con café en la terraza, viendo delfines jugar a lo lejos. Los días de trabajo eran productivos, pero ya no absorbentes. Las noches, a menudo, incluían paseos por la playa o cenas. Con nuevas amistades. Lancé un programa de mentoría para jóvenes emprendedores, sin títulos universitarios, recordando lo aislada que me había sentido al abrir ese camino sola. La iniciativa de fundadores no convencionales emparejaba a empresarios experimentados con talentos prometedores que carecían de credenciales tradicionales, pero tenían impulso y visión. La educación viene en muchas formas, les dije a la primera cohorte en nuestro evento de inicio. Algunas de las lecciones más valiosas no se enseñan en las aulas. El programa me dio un propósito más allá de las operaciones diarias del negocio. Fue sanador crear el sistema de apoyo que desearía haber tenido. La comunicación con mi familia se volvió esporádica. Emma llamaba regularmente, genuinamente interesada en mi nueva vida. Mark se comunicaba ocasionalmente, usualmente con novedades sobre su carrera en ingeniería o referencias veladas y torpes a las continuas dificultades financieras de nuestros padres. Mantener mis límites sobre el apoyo financiero no hizo que la culpa desapareciera por completo. 6 meses después de mi mudanza, sonó el timbre un domingo por la tarde. No esperaba a nadie y me sorprendió encontrar a mi madre en el porche, luciendo pequeña y fuera de lugar entre las palmeras y las flores tropicales. «Mamá», dije genuinamente sorprendida. «¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Tu asistente me dio la dirección cuando llamé a tu oficina», explicó. «¿Puedo? ¿Entra?» Me hice a un lado, con la mente acelerada. Ella recorrió la sala de concepto abierto, con sus acentos turquesa y detalles artísticos, tan diferente de su propia decoración tradicional. «Es muy luminosa», comentó, lo que para Helen Patterson era un elogio alto a cualquier cosa poco convencional. Preparé café y nos sentamos en la terraza con vista al agua, un silencio incómodo extendiéndose entre nosotras. Finalmente habló. «Tu padre no sabe que estoy aquí. Eso ya lo imaginaba». Ella jugaba nerviosa con su anillo de bodas, un hábito que reconocí desde la infancia. «Estamos pasando dificultades, Abigail. Los impuestos de propiedad se han duplicado y mis tratamientos no están completamente cubiertos por el seguro». Era el verdadero motivo de su visita, no reconciliación, sino necesidad económica. «Entiendo», dije en voz baja. «No estamos pidiendo mucho», continuó. «Solo lo que solías enviar antes de Acción de Gracias». Respiré hondo, preparándome contra la atracción familiar de la obligación. «Mamá, no puedo volver a cómo eran las cosas. Papá me llamó basura y me echó de sus vidas. Ninguno de los dos se ha disculpado, ni siquiera ha reconocido lo hiriente que fue eso». Él estaba molesto. «¿Sabes cómo se pone?», dijo. «Eso no es excusa para el abuso emocional», dije. El término tomado de la terapia se sentía extraño pero acertado en mi boca. Ella se estremeció. «Es una forma muy dura de describir las discusiones familiares, ¿no? ¿Aceptarías que un esposo te hablara como papá me habló a mí? ¿Le aconsejarías a una amiga mantener una relación con alguien que la tratara así?» Ella miraba al océano, evitando mi mirada. «Con la familia es diferente». «No. Debería serlo», repliqué. «Si acaso la familia debería tratarnos mejor que los extraños, no peor. Somos tus padres, Abigail. Necesitamos tu ayuda». La culpa familiar se retorcía en mi estómago. Pensé en todos los recursos que ahora tenía, los millones en mi cuenta, el estilo de vida cómodo, la libertad. ¿No debería una buena hija compartir esa abundancia? Entonces recordé la guía de la doctora Wright. El apoyo sin respeto no es amor, es explotación. No puedo ayudarlos económicamente mientras nada cambie en nuestra relación, dije firmemente. Estoy feliz de ayudarles a ambos a encontrar recursos de planificación financiera o conectar a papá con oportunidades laborales en mi red, pero no enviaré dinero a personas que no me respetan ni respetan lo que he construido. Su expresión se endureció. «Entonces, ese es tu ultimátum. O fingimos aprobar tus decisiones o nos dejas luchar». La caracterización dolió, pero me mantuve firme. «No dije eso. No pido aprobación. Pido respeto básico. Hay una diferencia. Tú
Padre tenía razón, dijo poniéndose de pie abruptamente. El éxito te ha cambiado. No, mamá. Lo que ha cambiado es que finalmente reconocí mi propio valor, con o sin su validación. Recogió su bolso, sus movimientos rígidos, por la desaprobación. Bueno, creo que sabemos dónde estamos. O nos ayudas económicamente o no eres parte de esta familia. Las palabras fueron un golpe físico, pero de algún modo seguí en pie. Ya no soy parte de la familia a tus ojos. Lo he sido desde el momento en que elegí mi propio camino. Se fue sin decir una palabra más. La vi alejarse en su coche alquilado, desaparecer por la calle Palmline y luego hundirse en los escalones de la terraza, dejando que las lágrimas salieran. La sensación de final no me pasó desapercibida. Había viajado más de 1000 millas, no para sanar nuestra relación, sino para restablecer el acuerdo financiero que les beneficiaba. Esa tarde caminé por la orilla, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Las olas lamían suavemente mis pies, un ritmo que calmaba los bordes ásperos de mi dolor. Por primera vez, acepté plenamente que quizá nunca tendría la relación parental que anhelé, y que seguir persiguiéndola me impedía construir la vida que merecía. A veces, los finales más difíciles hacen posibles los comienzos más necesarios. Mientras la oscuridad caía sobre el golfo, hice las paces con mi decisión. La familia en la que nací quizá nunca vería mi valor, pero eso no significaba que no pudiera crear una familia elegida que sí lo hiciera. Un año después de mudarme a Florida, estaba en mi terraza viendo un atardecer espectacular, una copa de vino en mano, y una calma que antes pensaba imposible. El aniversario no había sido planeado como un momento de reflexión, pero al ver cómo el sol naranja se fundía en las aguas del Golfo, no pude evitar medir la distancia que había recorrido, no solo geográfica, sino emocional. El agudo dolor del rechazo familiar se había transformado gradualmente en otra cosa. Una sabiduría silenciosa que llevaba como una piedra lisa en el bolsillo, volteándola de vez en cuando para examinarla, pero que ya no cortaba, ni hacía sangrar. El negocio seguía prosperando bajo la nueva estructura de propiedad. Nuestra base de usuarios se había expandido un 30% y la tecnología que habíamos pionero se estaba implementando en las otras plataformas de la empresa matriz. Había cumplido todas las metas del periodo inicial de ganancias, asegurando otra parte del pago de adquisición, pero los cambios más significativos no eran profesionales ni financieros, eran internos. Había pasado tantos años buscando validación externa que aprender a confiar en mi propio juicio se sentía como descubrir un sentido nuevo. Las decisiones que antes habrían desencadenado dudas ansiosas ahora llegaban más naturalmente, guiadas por la intuición y la experiencia, no por el miedo a la desaprobación. Había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto, una plataforma que conecta profesionales autodidactas con empresas que buscan más allá de credenciales tradicionales, en sus procesos de contratación. El proyecto surgió de mi propia experiencia y del programa de mentoría para fundadores no convencionales, que había crecido para apoyar a más de 50 emprendedores en todo el país. Esta vez, el trabajo se sentía diferente. No estaba construyendo para probar mi valía o ganar reconocimiento. Estaba creando desde un lugar de propósito y alegría, porque el trabajo importaba, no porque necesitara que validara mi existencia. Mi círculo social se había ampliado para incluir a un grupo diverso de amigos que me conocían tal como era ahora, no como la decepción perpetua en la que me habían convertido en la narrativa familiar. Nos reuníamos para fogatas en la playa, días de voluntariado comunitario y brunch dominicales relajados, donde las conversaciones fluían naturalmente, libres de resentimientos no expresados durante décadas. La terapia seguía siendo una piedra angular de mi proceso de sanación. La doctora Wright me había conectado con un colega en Tampa, el doctor Martínez, que se especializaba en el distanciamiento familiar y en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. La parte más difícil para muchas personas, observó el doctor Martínez durante una sesión, es aceptar que no hicieron nada malo, que a veces, por más perfectos que intenten ser, algunos padres simplemente no son capaces de dar el amor y el reconocimiento que sus hijos merecen.
Ese permiso para dejar de culparme por una dinámica que no creé fue quizás el aspecto más liberador de mi sanación. En abril, mi teléfono sonó con un identificador inesperado. Emma. Hola, desconocida. Respondí sonriendo. Aunque rara, Beth llamaba a mitad de semana. Hice algo que quizás no te guste. Comenzó inusualmente vacilante. ¿Debo sentarme para esto? Quizás estoy en el aeropuerto de Tampa. Casi dejé caer el teléfono. ¿Estás aquí en Florida? ¡Sorpresa!, ofreció semanalmente. Puedo conseguir un hotel si no es buen momento. Ni se te ocurra. Envíame la información de tu terminal. Voy para allá. Una hora después, estábamos sentadas en mi terraza, la brisa de la tarde moviendo el cabello de Emma mientras ella admiraba la vista. «Es aún más hermoso que en tus fotos», dijo. «Ahora entiendo por qué te gusta tanto aquí. Ahora es mi hogar». Respondí simplemente. «¿Pero qué te trae hasta aquí sin avisar? ¿Está todo bien?» Bajó el tono, seria, dejando su té helado en la mesa. Quería disculparme en persona. ¿Por qué? Por no defenderte en Acción de Gracias y en todas las veces anteriores, por aceptar tu ayuda en mi boda. Mientras dejaban que menospreciaran todo lo que habías construido, sus ojos se llenaron de lágrimas por sentirse cobarde. Extendí la mano hacia ella. Emma, no fuiste una cobarde. Estabas sobreviviendo a una dinámica familiar difícil, igual que yo. Pero fuiste lo suficientemente valiente para alejarte, para exigir respeto. Se secó los ojos. He estado fingiendo, manteniendo la paz y escuchando cómo hablan de ti cuando no estás. No está bien, Abby. ¿Qué dicen? Pregunté sin estar segura de querer saber, pero necesitando escucharlo de todos modos. Papá actúa como si los hubieras abandonado en su momento de necesidad, como si les debieras apoyo y Setashi lo negaras por despecho. Negó con la cabeza. No menciona nunca que te llamó basura ni cómo ha menospreciado tu éxito durante años. Y mamá sigue su versión de los hechos. La información dolió, pero menos de lo que hubiera dolido. Antes, no me sorprende. Traté de defenderte en la cena de Pascua, continuó Emma. Se lo señalé todo, lo que habías hecho por la familia antes de la caída. Papá me acusó de tomar partido y mamá lloró. Fue horrible. Lamento que estés atrapada en medio. Eso es justamente lo que ya no quiero. Ya no quiero estar en medio. Enderezó la espalda con una determinación en la expresión que pocas veces había visto. Quiero estar firmemente del lado de la verdad. Por eso vine a disculparme y a decirte que ahora entiendo. Tomaste la decisión correcta. Esas palabras, tomaste la decisión correcta, desbloquearon algo que no sabía que aún estaba tan fuertemente atado dentro de mí. Una última duda de que tal vez había sido demasiado dura, demasiado inflexible, demasiado dispuesta a alejarme de la familia. Escuchar la validación de mi hermana fue como permiso para finalmente soltar esa última amenaza de culpa. Durante la visita de 4 días de Emma, hablamos más abiertamente que nunca habíamos hablado creciendo en la casa de nuestros padres. Compartió sus propias luchas con los estándares imposibles de nuestro padre y la evasión de conflictos de nuestra madre. Le mostré mi nueva vida, el negocio, el programa de mentoría, la comunidad que había construido. En su última noche, mientras caminábamos por la playa bajo la luz de la luna, Emma preguntó, ¿crees que alguna vez te reconciliarás con ellos? Consideré la pregunta con cuidado. Estoy abierta a una relación si puede ser sana, pero he dejado de esperar que cambien o que de repente me vean con claridad. Aceptar eso ha sido la parte más sanadora de todo este viaje. Pareces más ligera, observó. Más yo misma, sí, asentí. Resulta que vivir para tu propia aprobación es mucho más sencillo que perseguir la aprobación de otros. Los meses siguientes trajeron desarrollos inesperados. Mi charla TED sobre el éxito, más allá de las credenciales, se volvió viral, atrayendo atención tanto al programa de mentoría como a mi nueva plataforma. Recibí cientos de mensajes de personas que habían enfrentado dinámicas familiares similares tras elegir caminos poco convencionales. Tu historia me dio valor para dejar de disculparme por mis decisiones, escribió una joven emprendedora. Abandoné la universidad hace 3 años para empezar mi negocio, y mis padres aún me presentan como alguien que está tomando un descanso.
Escuchar cómo manejaste juicios similares me ayudó a poner límites sin culpa. Estas conexiones me recordaron que las historias personales, cuando se comparten con autenticidad, crean puentes entre experiencias. El dolor que había soportado ahora tenía un propósito mayor que mi propio crecimiento. Ofrecía permiso a otros para confiar en sus propios caminos. En julio, recibí un correo inesperado de Mark. Papá tuvo un pequeño infarto. Está estable, pero fue un susto. Pensé que debías saberlo. Me senté con la noticia, chequeando mis emociones. El viejo patrón habría sido culpa inmediata y correr a arreglar todo. En cambio, sentí compasión sin responsabilidad. Después de hablarlo con el doctor Martínez, envié flores al hospital con una nota simple. Deseándote una pronta recuperación. Abigail, no ofrecí dinero. No volé a casa. Reconocí la situación sin reactivar la dinámica poco saludable. Fue un pequeño momento, pero representó un crecimiento enorme. Cuando se acercaba el primer aniversario de mi mudanza, supe que quería marcar la ocasión de manera significativa. Decidí organizar una reunión en mi casa, parte inauguración, parte celebración de nuevos comienzos. Invité a mis amigos locales, asociados de negocios, hombres del programa y a Emma, que prometió volar para el fin de semana. La Etsikwa, noche de la fiesta, mi casa se llenó de risas y conversaciones. Personas de diferentes partes de mi nueva vida se conectaban entre sí, creando un tapiz de relaciones que un año atrás jamás habría imaginado posible. Después de la cena, mientras todos se reunían en la terraza para el postre, Emma chocó su copa para llamar la atención. «Quiero proponer un brindis», anunció, «por mi hermana Abigail». Hace un año tomó una de las decisiones más difíciles que cualquiera puede tomar. Eligió a sí misma tras toda una vida eligiendo a los demás. Dejó atrás la crítica y el amor condicionado para construir esta hermosa vida donde puede brillar tan intensamente como siempre debió hacerlo. Por Abigail y por el coraje que se necesita para empezar de nuevo. Las copas se alzaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Al mirar alrededor, a estas personas que me aceptaban tal como era, que celebraban en lugar de minimizar mis logros, sentí una profunda sensación de regreso a casa que nada tenía que ver con la geografía. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Emma se había retirado a la habitación de invitados, me senté sola en la playa, observando el ritmo de las olas bajo la luz de la luna. El camino desde aquel devastador día de Acción de Gracias hasta este momento de contentamiento no había sido lineal ni fácil. Hubo retrocesos, momentos de duda y muchas lágrimas. Pero sentada allí, con arena entre los dedos de los pies y estrellas sobre mi cabeza, supe con certeza en lo más profundo de mis huesos que no cambiaría este camino difícil por ninguna cantidad de aprobación familiar condicionada. A veces, los rechazos más dolorosos nos llevan justo a donde necesitamos estar. A veces, perder lo que creíamos necesitar deja espacio para lo que realmente merecemos. Y a veces, la familia que creamos por elección es más nutritiva que aquella en la que nacimos. Mientras observaba las suaves aguas del Golfo reflejando la luz de la luna, susurré un agradecimiento a mi yo más joven, que tuvo el valor de alejarse, no de la familia, sino hacia la autenticidad, hacia una vida medida, no por las estrechas definiciones de éxito de otros, sino por la libertad de definirla por mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre complacer a otros y honrarte a ti mismo? ¿Has encontrado el valor para alejarte de relaciones que te disminuyen en lugar de celebrarte? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si mi historia resonó contigo, por favor, suscríbete para escuchar más reflexiones sobre construir una vida de éxito auténtico. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad. Gracias por ser parte de este viaje conmigo.